Hola, ¿qué tal? Hoy voy a explicar la solución de la inserción de un dato en un árbol binario en C, pero utilizando un doble puntero. La problemática surge cuando se quiere insertar un dato cualquiera en un... bueno, utilizando nodos, básicamente. Esto sucede en Java, en C, en C++, en cualquier lenguaje de programación. Aclaro, utilizando nodos. ¿Por qué? Porque hay una inserción básica que no importa cuál sea la implementación o de qué forma se haya implementado, pero siempre se va a tener esta problemática que menciono. El problema surge cuando se utiliza un iterador para poder insertar un dato um, en alguno de los en alguna de las hojas. En este caso, por ejemplo, se podría insertar un dato aquí en el 1, podría ser, no sé, un 0 o alguna hoja o algún dato que podría estar tanto en el hijo derecho como en el izquierdo. En el 5 y en el 14 pasa lo mismo. En cualquier nodo pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es de que, imaginando que este es un iterador, ¿sí? Y suponiendo de que no estamos hablando de punteros dobles, sino simplemente un iterador con un puntero, como sería en C, en C++. Básicamente, por ejemplo, si se quiere insertar el 4, entonces se recorrería el árbol, ¿no?, de la siguiente forma. Del 7 pasaría al 2, del 2 iría al 5, y del 5, o estando en el 5, se tendría que crear un nuevo hijo que estaría a la izquierda. Por aquí normalmente se representa de esta forma los nodos que no existen, pero que realmente un nodo está conformado por el dato que puede tener ese nodo y los dos hijos que va a tener ese nodo, tanto el izquierdo como el derecho. Esa es una implementación básica. Y la representación de que no existe un nodo es algo así. Aquí también el 14 tendría su representación del izquierdo y del derecho. Y todos tendrían así, ¿no?, el 9, el 1, todos los que no tienen hijos. Entonces, en este caso yo quiero insertar un 4. El problema es que este iterador no se va a quedar aquí en 5, sino que con una iteración así simple, sin colocarle condicionales ni adelantarnos a los hechos, con un solo iterador, el iterador se quedaría en este punto. Bien. El problema es de que esta dirección de memoria o este espacio de memoria no lo bueno, el iterador se va a encontrar en este punto, pero nadie más lo va a conocer. No hay un path o una referencia de que me indique he llegado por el 5 o he llegado por el 14 o por el 9 y necesariamente tengo que ingresar un dato ahí. Bien. Entonces por esta razón es de que soluciones utilizando un puntero simple, o la solución que probablemente hayan visto en foros de internet o que incluso hayan imaginado, puede ser de dos formas, ¿no? La primera es que se utilice dos iteradores. Un iterador se va a quedar en la raíz y el otro iterador se va a quedar en el que debe continuar, o sea, la ruta que debe de seguir la inserción va a ser esta, ¿no?, de 7, 2, 5. Entonces uno se va a quedar en la raíz y el otro se va a quedar como que en el siguiente. Entonces simplemente debo iterar esta variable de forma que
pueda quedar en este punto. Bien. Pero si esta variable queda en este punto, entonces este debe quedar en el anterior. Va a funcionar de esta forma. Aquí voy a tener inicialmente 2 iteradores de esta forma. Y este iterador va a ir por 5, este 7 va a ir por 2, este 5 va a llegar no es una hoja, sino simplemente a un nodo que no existe aún. Bien, y es donde queremos llegar. Y este 2 va a quedar en el 5. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es de que este iterador ya no nos va a servir. Bien, solamente nos servía para poder llegar al final y comprobar de que estemos realmente en un nodo que no existe aún, para poder insertar el 4 o cualquier otro dato que queramos insertar. En este punto el que nos va a servir va a ser este. ¿Por qué? Porque simplemente, porque ya conoce la ruta del nodo, ya conoce el nodo donde yo voy a ingresar un hijo izquierdo o un hijo derecho, y no se va a perder el valor. Entonces en este punto yo simplemente a este nodo le voy a decir que el hijo izquierdo va a ser el dato que quiero ingresar, en este caso el 4, y eso funciona. Bien, esa es una de las soluciones que se plantean normalmente en cualquier lenguaje. Otra de las soluciones es que no se utilice 2 iteradores, solamente uno. Pero que de igual forma se adelante un poco a los hechos. O sea, si yo quiero insertar un 4, debería pararme en una hoja o en un nodo que existe. En este caso va del 7 al 2 y luego va al 5. Pero en el 5, como ya no hay ruta para la izquierda, entonces se va a quedar ahí. Se queda ahí el iterador. Es como adelantarse. Adelantarse a los hechos va a ser exactamente lo mismo que se hacía con 2 iteradores, pero solo con uno. Y simplemente se va a tener el mismo caso. Se le dice que el hijo izquierdo va a ser la creación de un nuevo nodo con ese dato que queremos ingresar, y esa sería la segunda solución. ¿Cuál es el problema de estas dos soluciones? No hay ningún problema. Ambas soluciones son bastante claras. Creo que cualquier desarrollador, cualquier programador podría entender cualquiera de estas dos soluciones con un puntero, ¿sí? En Java pues sería lo mismo, y también se podría entender. Pero no hay una solución que es mucho mejor que esta. Incluso tal vez cuando han implementado estos tipos de soluciones, lo han hecho probablemente con condicionales, con condicionales adicionales, ¿no? Y tal vez, muy probablemente les haya salido un código un poco largo. Bien. Es por eso que entra a tallar en este punto el uso de un doble puntero. Bien. Sí, para los que no saben, un puntero simplemente es un dato, es un tipo de dato que apunta a la dirección de memoria de otro tipo de dato. En este caso, un puntero node, o un puntero nodo, o un puntero BST, según la implementación, va a ser un tipo de dato que apunta a la agrupación. En el caso de C++ sería que apunta a un objeto que va a ser un nodo. Bien, en C va a ser es una agrupación, porque en C no hay clases. Bien, entonces apunta a una agrupación de datos que representan a un nodo. Y un doble puntero va a ser exactamente lo mismo, pero es un puntero que apunta a otro puntero que apunta a un nodo. Sí, ese es un doble puntero. ¿Cómo se explicaría el uso del doble puntero para esta solución? Volvamos a la primera forma de insertar el nodo con un puntero. La problemática surgía cuando, digamos, se quería recorrer todo el path, ¿no?, para ingresar el 4.
Entonces del 7 se pasaba al 2, de 2 al 5, y del 5 se llegaba a un nodo que no existe. ¿Bien? No existe este nodo, pero se llegaba aquí, con una iteración sin condicionales, sin nada. O sea, en el bucle que vayan a hacer, no va a existir ninguna condicional. ¿Sí? Ese es el propósito, de que no haya tanto código. Entonces el problema es de que se estaba en este punto, pero no se guardaba la referencia. O sea, si se ingresaba algo en este iterador, si se igualaba a factory bst, factory node, o lo que el método que vaya a crear el nodo, en el caso de C, se iba a perder ese valor. Bien. Se iba a perder totalmente porque no iba a saber de dónde venía. No sabe si viene de 5, de 1 ni de 14. No sabe. Pero, ¿qué pasa si yo guardo la dirección de memoria del nodo que estoy recorriendo actualmente? Imagínense que este puntero no va a ser un puntero. Bien, lo voy a rotar para que no parezca un puntero. Va a ser la dirección de memoria. Este puntero que está hacia la izquierda va a significar la dirección de memoria del nodo que estoy recorriendo. Sí, en este caso el 7. No es un puntero, es la dirección de memoria del nodo que estoy recorriendo. En este caso el 7. Entonces, mientras que este puntero me guarda el valor que tiene este puntero, o sea, si existe o no existe este nodo, este otro me va a guardar su dirección de memoria. ¿Bien? Entonces, si yo recorro el 2, este dato me debe guardar su dirección de memoria. Si yo recorro el 5, este me debe guardar su dirección de memoria. Y si yo llego hasta este punto, donde quiero ingresar el nuevo nodo, este me va a guardar su dirección de memoria. ¿De qué me va a servir esto? Si se dan cuenta, sin esto estamos en el caso anterior, ¿no? Donde se pierde el valor y no funciona. Pero si yo guardo la dirección de memoria de este nodo, que no existe, o sea, no existe en el sentido de que es como un dato null, pero recuerden que dije que un nodo no está conformado por solo este circulito. Por ejemplo, este 5, un nodo no está conformado solo por este 5. Un nodo, cuando se crea, guarda el valor de este nodo, en este caso va a ser 5, y las direcciones de memoria de los nodos, bueno, del nodo izquierdo y del derecho. Así no existan, se va a crear. Pero se declaran obviamente como null o como 0. En el caso de C, 0 representa a null. Entonces, en este caso, este nodo no existe porque es un 0. O sea, no hay un valor aquí, pero sí tiene una dirección de memoria. O sea, si hay un espacio de memoria que guarda, que ha creado, cuando ha creado este 5, ha creado este nodo que está a la izquierda. Entonces tiene sentido de que este puntero guarde la dirección de memoria de este nodo que aún no existe. ¿Bien? ¿Y de qué me va a servir? Me va a servir ya que con esta dirección de memoria simplemente le puedo decir de que lo que haya en esta dirección de memoria sea el nodo que voy a crear. Bien, es como asignarle de manera directa lo que voy a crear sin el uso de nodo.left o nodo.right. Bien, sin el uso de este 5. Esta es una buena solución. Sí lo es. ¿Por qué? Porque en ningún momento tengo que realizar una condicional adicional. ¿Sí? O sea, en ningún momento voy a hacer un if y me voy a quedar en este punto. Y tampoco voy a utilizar dos variables. ¿Ya? Tal vez aquí estas dos flechitas puede que signifique dos variables diferentes, pero no. Estas dos flechitas van a representar no a lo mismo, sino que con
un doble puntero podemos usar a estos dos valores como diferentes. Bien, con un doble puntero. Con un solo puntero no se puede. Con un doble puntero sí se puede. Bien, entonces por aquí ya tengo el método que necesitamos implementar. Este dato BST no va a ser nada más que un nodo. Sí. Este BST es un puntero BST, pero realmente este BST guarda la estructura de un nodo, o sea, un valor y dos direcciones de memoria, tanto para la izquierda y la derecha. Y este es el dato que queremos ingresar. Bien, entonces la solución no es complicada. Tal vez imaginarlo sí va a tomar su tiempo, pero poder hacer este seguimiento, o sea, es literalmente poder iterar como normalmente lo hacían, no sé, en Java, en C, en C++, pero esta vez utilizando o guardando la dirección de memoria de ese valor que iteramos. Entonces, yo aquí voy a declarar un doble puntero, que va a ser un iterador, y le voy a pasar la dirección de memoria de BST. Bien, BST, recuerden, vuelvo a decir que es un nodo, no es un BST, no es otra clase, no hay encapsulación. De hecho, aquí no existen clases, en C no existen clases. Bien, entonces esto es un nodo, básicamente. Ahora que ya guardé la dirección de memoria de este nodo, voy a estar en este punto, ¿no? Inicialmente estoy aquí, mi iter va a estar en root, ¿no? En mi primer nodo. Y esta dirección de memoria que se está guardando es solamente iter. Bien, iter, como pueden ver aquí, con ampersand me devuelve la dirección de memoria de un dato. Entonces, solamente iter va a guardar la dirección de memoria de 7 en este caso. Bien, desde root, de mi primer nodo. Y asterisco iter, bien, asterisco iter me va a devolver el puntero que está, valga la redundancia, está apuntando al primer nodo, o esta agrupación de datos, ¿no? El 7 y la dirección de memoria de estos dos hijos, el 2 y el 9. Eso es asterisco iter. Solamente iter va a ser la dirección de memoria y asterisco iter va a ser la dirección de memoria del nodo. Bien, es por eso que solamente voy a necesitar usar una variable o un doble puntero. No necesito utilizar dos, solamente uno. Entonces yo hago el ciclo while, el for, como lo manejen, como lo hayan implementado, de forma natural. Pero recuerden que yo tengo que preguntar por la existencia de un nodo. Bien, entonces realmente pregunto por la existencia de un nodo si es que existe su dirección de memoria. Si su dirección de memoria es 0, entonces no va a existir. Pero si es algo diferente de 0, entonces va a existir. En este caso, la dirección de memoria de un BST es solamente asterisco BST. No es asterisco BST, es la dirección de memoria de una dirección de memoria de un BST. Solamente la dirección de memoria de un BST es asterisco BST. Entonces, todo lo que queda es por lo que yo tengo que preguntar. Entonces le digo siempre que asterisco iter. No iter, no asterisco iter, no... Bien, es asterisco iter. ¿Por qué? Porque eso es la dirección de memoria de un BST. Así puedo preguntar por la existencia de 7, por la existencia de 2, de 9 y por donde vaya a recorrer la ruta, ¿no? Para ingresar un 4. Entonces, en este ciclo
voy a poder ir por la izquierda o por la derecha. Bien. Entonces, y de esa forma yo tengo que cambiar a iter, no a asterisco iter, sino a iter. Entonces yo le pregunto si el dato actual, si este 7 por ejemplo, si el dato de root es mayor que data, que el que quiero ingresar, entonces voy por la izquierda, ¿no? Y si no es así, voy por la derecha. Ahora, ¿cómo obtengo este valor de data? Este valor de 7. Para eso yo voy a utilizar también a iter, pero tengo que utilizarlo como un puntero a un nodo, a un BST, como un puntero BST. ¿Bien? Entonces yo necesito que me quede este tipo de dato, un puntero BST. Entonces yo tengo, al igual que en el while, tengo que quitar toda esta parte. ¿Bien? Entonces yo le voy a poner un paréntesis y le digo puntero iter. ¿Bien? ¿Por qué borro todo este puntero iter? Bueno, ¿por qué le pongo un asterisco? Porque yo necesito consultar por un asterisco BST, o sea, por un nodo. Bien. Entonces, con la flechita, con ese operador, yo pregunto a su dato y le digo que si esto es mayor que data, bien, si 7 es mayor que 4, entonces tengo que ir por la izquierda. Bien. Ahora, ¿qué hago aquí? Voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho en la línea 35. Lo que voy a hacer es ir para este punto, o sea, al 2, digamos, o a la izquierda, pero voy a obtener su dirección de memoria. ¿Bien? O sea, mediante la obtención de su dirección de memoria, yo hago las dos cosas. ¿Ok? Entonces aquí simplemente le digo a iter, porque quiero obtener la dirección de memoria del puntero. O sea, de este puntero. De este puntero que está aquí. Bien. Ahí no se mueve. Entonces hago algo similar a esto. Ampersand. Pero ¿de quién? Necesito ir por la izquierda. Entonces va a ser de lo que hay en iter. Flechita left. Bien. Esto es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Le estoy dando otro valor a iter, pero va a ser el nodo que va a estar por la izquierda. Ahora, ¿yo por qué utilizo asterisco iter? Porque necesito utilizar el operador flechita a un dato que es un puntero BST. Bien, entonces, ¿qué es lo que queda? Asterisco iter es lo que queda. Entonces yo lo coloco acá. Y ahí recién voy a poder utilizar la flechita. Si yo no lo hago así y lo utilizo de esta forma, aquí me va a salir un error, ¿no? Te dice que asterisco iter es un puntero y ya, bueno, en general te va a salir un error, ¿ya? Pero normalmente los errores suelen indicar que no son del mismo tipo. Bien, entonces hay que darse cuenta de eso. Y si no es así, entonces iter va a tomar el valor del nodo derecho, la dirección de memoria del puntero que apunta al nodo que está a la derecha. Y va a ser algo similar. Dirección de memoria de lo que hay en iter right. Bien. Y de esta forma voy a hacer de que esta flechita vaya por aquí, esta llegue aquí y recorra hasta este punto, no hasta el 5, no hasta el 5, sino hasta este nodo que no existe. Bien, y que con un solo puntero perdíamos el valor, ¿no? Porque no tenía referencia de dónde llegaba, de dónde venía. Pero en este caso no necesitamos la referencia de dónde viene, simplemente necesitamos la dirección de memoria que lo guarda, que es este. Bien. En este caso es iter, ¿no? Iter es la dirección de memoria que va a guardar a este puntero. Y al final simplemente tengo que ingresarlo. Entonces le digo que asterisco iter, o sea, lo que va a ver aquí en esta dirección de memoria, ya estoy aquí. Y no se va a perder el valor, ¿no? Porque en memoria
este nodo, el 5, ya guardó este dato, que va a ser 5, y las direcciones de memoria de la izquierda y de la derecha, pero con ceros. Esos ceros significan que no existen, pero ya se han creado esos, ya se han separado, ¿no? Ya se han separado estos nodos. Entonces, como ya existe este cuadradito en memoria, pero no su valor, simplemente le digo que en memoria este cuadradito, o sea, asterisco iter, va a ser igual a factory bst y le envío a la... Bien. De hecho, esto se podría reducir mucho más, ¿no? Esto con con un operador ternario, una condicional ternaria. Y sin llaves y eso, pues saldrían como 3 líneas. La inserción avanzada. En 3 líneas. Pero como les dije, la inserción básica, no hay nada malo en la inserción básica. No hay nada de malo en utilizar 2 punteros y con eso se pueda ingresar un dato. No hay nada de malo. Pero normalmente, pues esto es un poco más pequeño. La única diferencia. Y aparte que no necesitas complicarte mucho. No hay condicionales aquí. Aparte de esta que está en el ciclo while. Y esta no. O sea, no hay otras que donde le preguntas si existe o no existe root. Bien, en algunas implementaciones que ya mencioné, sí se tiene que preguntar, ¿no? Si existe o no existe. O no es necesario adelantarse a los hechos, no hay una condicional así. Bien, esto es como que muy... parece complicado, pero es simple. No es simple, es como que minimalista. Entonces guardo esto y vamos a probar el resultado. Aquí ya tengo un archivo main que hace uso de la librería. De hecho aquí debería importar el .h, ¿no? Con las promesas. Pero bueno, aquí tengo algunos datos que va a insertar: el 17, el -1, 19, 0 y 101. Y este método en inOrden pues me va a imprimir los datos en orden. Bien, aquí está el código o los dos métodos que hacen esa funcionalidad. Y vemos ahí el resultado. Nos insertó -1, 0, 17, 19, 101. O sea, sí funciona. Y bueno, eso es todo.